¿Qué pasó? 2026. Ok. Abran su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Este tiempo, todo fin y todo inicio nos lleva a reflexionar, a meditar, a pensar. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y muchas veces nos trazamos planes, objetivos, propósitos. Y bueno, la gran pregunta será que aquello que hemos pensado, aquello que hemos estado meditando, estamos reflexionando, ¿será que está dentro de la voluntad de Dios? Vivimos en un mundo egocentrista donde toda filosofía del mundo nos envuelve y nos enseña a mirar solamente en nosotros, quitar la mirada de Dios, quitar lo que Dios dice que somos y solamente pensar en nosotros, en nuestro egocentrismo. Pero espero que a través de esta palabra podamos ver la identidad que tenemos como hijos de Dios. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois, y quiero que subraye esa palabra, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Rápidamente leemos Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así la palabra. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y quiero que subraye otra vez: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, quiero que vean, les dije que subrayaran dos palabras, a ver si las recuerdan. ¿Cuál? Nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y regresamos a Primera de Pedro 2.9, dice: mas vosotros sois. A ver, si ya nos hizo, si Dios Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes, nosotros somos, ¿verdad? Amén. Nos hizo, por tanto nosotros somos. ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Ahora, todo título nos tiene que llevar a un propósito, a un objetivo. No es nada más porque, pues es doctor, ¿y qué hace? No, pues nada, pero es doctor. No. Todo título nos lleva a un propósito. Amén. Todo título nos lleva a un propósito. Este título nos lo dio Dios, nos hizo reyes y sacerdotes. Y quiero que vean en el versículo 9, dice la parte final, quiero que vean, dice, después donde dice pueblo adquirido por Dios, dice para, y siempre que encontramos el para, nos va a mostrar el propósito. Siempre les voy a decir, un micrófono es para hablar, una silla es para sentarse, todas las cosas son para determinada cosa. Bueno, si nos hizo reyes y sacerdotes, es ¿para qué? A ver, ¿para qué? Para anunciar. Tomen en cuenta esto: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar. Vamos a recordar lo que ya les he enseñado. No está diciendo para predicar. Está diciendo ¿para qué? Para anunciar. Para anunciar. ¿Cuándo anunciamos? A ver. Cuando vivimos la palabra. A veces una cosa es que prediquemos y nos estamos confundiendo creyendo que anunciamos, pero no. A ver, recuérdenme qué es anunciar. ¿Quién dice yo? ¿Se quema? Digamos que era mostrarse Cuando leemos la palabra. Cuando todo lo que
lo que es las características del carácter de Dios, se manifiesta en nuestras vidas sin que hablemos. Estamos anunciando la gloria de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este año nosotros tenemos que pensar, meditar y reflexionar qué es lo que vamos a hacer, porque en todo conforme nos movamos tenemos que nosotros anunciar. Nos cuesta predicar, sí, pero vamos primeramente a anunciar. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo tienen que ver el carácter de Dios en nosotros, tienen que conocer la gloria de Dios en nosotros. Tienen que ver la justicia, el amor, la paz, la mansedumbre, la templanza, el amor, el gozo. Todo eso se tiene que ver en cada uno de nosotros, porque somos reyes y sacerdotes. ¿Somos qué? Reyes y sacerdotes. ¿Para qué nos llamó Dios? Para anunciar las virtudes de aquel, para anunciar con su poder. Entonces yo quiero que recuerde esto. Para eso nos llamó Dios. Ahora, rápidamente quiero que vayan al libro de Isaías 3. Quiero que recuerdes esta palabra. El Señor me la daba y me decía: díselos, porque así dicen de esto. Decid a los justos que les irá. Isaías 1. A ver, Isaías 3:10, perdón. Isaías 3:10. Isaías 3:10. Y les dije, esto se los tengo que decir a ustedes, a todos. Si creyeron, si creen que Dios nos hizo, que somos reyes y sacerdotes, le dice el Espíritu Santo, diles que les va a ir bien. A ver, ¿cuántos quieren que les vaya bien en el 2026? ¿Sí? ¿Quieren que les vaya bien? Ok, bueno, Dios les dice, les va a ir bien. Pero tenemos que tener identidad, tenemos que creer que somos reyes y sacerdotes. Un rey tiene un reino, tiene un territorio, tiene autoridad. A ver, un rey tiene un reino, tiene un territorio y tiene autoridad. Por lo tanto, tenemos que tener identidad, porque si nos movemos fuera del territorio que Dios nos da, ¿sabe qué? Nosotros no nos puede ir bien. Nos va a ir bien si nos mantenemos dentro del territorio que Dios nos. ¿Ok? Entonces, dice, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Ok? Entonces, ¿nos va a ir bien este 2026? Claro que sí, nos va a ir bien. Pero nosotros tenemos que hacer algunas cosas. Y ahí ponemos, primero, valorar la gracia. Lo primero que quiero que recuerdes es valorar la gracia. El título que decimos y todo lo que obtenemos no es por mérito de nadie de nosotros. Nadie se sienta, es que yo soy bien bueno y por eso me gano esto. No. Es por su gracia. Pero la gracia la tenemos que valorar. No es pagar. No es pagarle a Dios, porque nunca le vamos a pagar lo que Él hizo con su Hijo. Es valorar lo que Él hizo por nosotros. Todo regalo que se te da no te cuesta nada, pero ¿qué tienes que hacer? Valorarlo. Yo les ponía el ejemplo en cierta ocasión de que a un chico lo veíamos sin celular, todos los demás tenían celular, y un chico que no tenía celular, y entonces dijimos, la familia, vamos a cooperar, vamos a ver cómo le hacemos y le regalamos un celular, ¿no? Pobrecito, la verdad, en esta época todos los niños tienen celular, y él ya era un adolescente, y no tenía la posibilidad de tener un celular. Entonces nosotros le obsequiamos un celular. Feliz el chiquillo. Lo que pasa es que cuando fuimos la otra semana, toda la carátula ya estrellada. Ya todo estaba estrellado.
Pero ¿cómo? Oye, nos esforzamos en regalarle un celular, más o menos, digo, no, la última generación, pero sí, vaya, algo bueno. Entonces, a veces nos pasa así, la gracia es más que un celular, la gracia es algo tan valioso, tan grande, pero no la valoramos, y por eso dice que hay que valorar la gracia. Todos recibimos por la salvación la recibimos por gracia. La sanidad, las bendiciones, todo lo recibimos por gracia. En este año la gracia de Dios se va de manifestar grandemente, porque si dice Dios, diles que le va a ir bien. ¿Por qué nos va a ir bien? Por la gracia. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No son por nuestros méritos, no es por la gracia de Dios. Pero tenemos que valorar la gracia. Nunca pagaremos lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, pero sí tenemos que valorar. Como el ejemplo del chico, si hubiera valorado el celular que se le dio, lo tuviera. No lo valoró. No es que no era bueno, no es que no era importante. ¿Sabe qué? No lo valoró. La gracia, mucho cristiano no lo valora, lo pisotea y abusados. Porque la gracia nos lo dio la sangre de Cristo, y dice en el libro de Hebreos que no pisoteamos la sangre del que nos santificó. Porque entonces la tenemos por inmunda. Entonces, lo primero, valorar la gracia. Romanos 8:12, quiero que vea Romanos 8:12. Así que, hermanos, dice aquí, escuche bien esto, dice aquí, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Deudores somos, la gracia te tiene que llevar a valorar. No se te cobra, no lo cobra Dios, no te cobra nada de lo que Él te da. Pero ¿qué tienes que hacer? Valorar la gracia. Un rey que sabe, un sacerdote que sabe lo que Dios le ha dado, que sabe quién es en Cristo, tiene identidad, vive en el reino de Dios. Lo siguiente dice, no te distraigas, no distraerse, hay muchos distractores, hay muchas cosas que nos apartan, así como Dios tiene un propósito en este 2026, tiene propósitos para que nos vaya bien, para bendecirnos, para que estemos bien con nuestra familia, en nuestro hogar. Te voy a decir, hay alguien que no le agrada. El enemigo tiene distractores para apartarnos del propósito de Dios. Tenemos que cuidar eso, no distraerse. Y yo esto estoy hablando de no distraerse, de no pasar tiempo con la familia. No, de no distraernos del propósito. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Amén. No distraer, nuestra mirada tiene que ser. No estoy hablando de distraerse, puede ir al parque, puede jugar con la familia, puede hacer lo que usted quiera. Lo que estoy diciendo es nuestro objetivo. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Sí? No distraerse. Tercero, enfócate. Si no te distraes, no vas a permitir a que te distraiga el enemigo. Ahora, enfócate en las cosas espirituales. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 2 dice, pon tu mirada en las cosas de arriba. Poner la mirada en las cosas de arriba, no las de la tierra. Nos enfocamos más, les digo, en ese mundo hedonista, materialista, que nos envuelve, nos sumerge en las corrientes del mundo. A veces pensamos más en cosas materiales y no en la vida espiritual. Por eso dice ahí, pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Todo lo terrenal es perecedero, todo lo terrenal es temporal, es pasajero. Pero dice la Biblia muy claramente, donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Si tu corazón está en Cristo, le crees que Él te hizo rey, sacerdote, y valoras la gracia de Dios, hermano, ¿sabes qué? Tu mirada va a estar en las cosas espirituales. Manifestemos su gloria, manifestemos justicia,
manifestemos su amor, su paz, su perdón, su gozo, manifestemos el reino de Dios, la gloria de Dios. Quiero que vean el libro de Hechos, capítulo 3, 1, versículo 3, cuando Jesucristo había resucitado y después de 10 días de resurrección se apareció Jesús a sus discípulos, convocó y les decía yo el día jueves, les dio un curso intensivo acerca del reino de Dios, porque Jesucristo les dije no trajo rey, no trajo religión, trajo reino. ¿Qué trajo Jesucristo? Reino. Y en el reino de Dios, hermano, yo les dije, ahí no hay súbditos, todos somos reyes. Por eso dice, nos hizo reyes y sacerdotes, somos reyes. Ahora, aquí Jesús le está enseñando a sus discípulos, quiero que vea 1:3 de Hechos, dice así: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino. Les decía yo, este es un curso intensivo. Todo lo que enseñó durante 3 años y medio que estuvo hablando acerca del reino de Dios, ahora después de la resurrección, para confirmar a los discípulos en el reino, les da la enseñanza, o sea, lo resume. Por eso les digo, un curso intensivo de 40 días. ¿Acerca de qué les enseñó? ¿Acerca de qué? Del reino, de cómo una persona tiene que ser gobernada por Dios. Y aquí me llama la atención porque todos actuamos de esta manera y si queremos que nos vaya bien en el 2026, hermano, tenemos que tomar en cuenta esto. Porque mire, Jesús les enseña acerca del reino a sus discípulos y miren el versículo 6 lo que pasa. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino? A ver, quiero que lo vean, dice. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Imagínense, Jesús enseñaba acerca del reino de Dios. ¿Quién les interesa su reino? Lo terrenal, lo perecedero, lo pasajero. Ahora, tenían razón, tenían razón porque ellos vivían con la opresión del imperio romano. El yugo romano estaba sobre ellos. No era cualquier cosa, no solamente pagaban impuestos. No. Ellos, les decía yo que un romano, si iba y encontraba a un judío y le decía, ¿sabes qué? Hagan de cuenta que llevaba esta bocina cargando. Y le dice, cárgate mi bocina. Tenía que ir por ley, tenía que caminar con él una milla. Y se acuerdan ustedes que Jesucristo le dijo, no solamente vayas con él una milla, pero no, pues ese no es el Mesías, ese no es el rey que esperamos, porque nuestro rey, nuestro Mesías, cuando venga, él nos va a librar de nuestros opresores, él va a destruir a los romanos. Por eso los judíos decían, espérate, nomás que aparezca nuestro Mesías. Cuando apareció Jesús, no creyeron que era el Mesías, porque se mostró manso, humilde, débil, si se puede. Bueno, ustedes se le entró montado en un burrito, él fue como un cordero a la cruz, no abrió su boca. Sí, pero cuando venga por segunda vez va a venir montado en un corcel blanco. Y dice que de su boca saldrá una espada de fuego que consumirá a las naciones. Así que, hermanos, Jesucristo sí es rey. Y él estaba enseñando a sus discípulos acerca del reino. Todo lo que estuvo enseñando, porque todos los evangelios hablan del reino de Dios. Acuérdense. Por ejemplo, Mateo 25:1 dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Todas las parábolas, todas las enseñanzas que dio Jesús habla del reino de Dios. Todo. Entonces Jesús estaba enseñando. Los discípulos no les interesaba el reino de Dios, sino que ahora les interesaba el reino, la restauración del reino de Israel. Y a veces así estamos nosotros. Nos habla Dios del reino de los cielos, del reino de Dios, y nosotros queremos, pero Señor, ¿y no me vas a bendecir en mi trabajo? ¿Y no me vas a dar esto? ¿Y no vas a... Nos distraemos. Por eso hay que tomarse en cuenta esto. Ahora, no al egocentrismo. ¿Por qué no al egocentrismo? Hermanos, en la Biblia tenemos ejemplos. Dice la Biblia que todo lo que el Antiguo Testamento enseñó es para nuestro ejemplo. ¿Alguien sabe qué es egocentrismo?
a uno mismo. A ver, ¿qué más es egocentrismo? Centrar todo en uno mismo. ¿Quién es el centro del universo? Yo. En mi casa, ¿quién es el centro? Yo. Eso se llama egocentrismo. Todo se centra en uno mismo. Bueno, el pueblo de Israel, vamos a tomar este ejemplo en el libro de Habacuc, dice aquí no al egocentrismo, el segundo. Vamos rapidísimo, ya me lo termino casi. ¿Sí? Bueno, a ver, veamos. Dice, no al egocentrismo. Vamos a ver en el libro de Hechos, Ageo, capítulo 1, versículo 4, por favor. Ageo, capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver. Tenemos que nosotros discernir, si tenemos que checar, no al egocentrismo, tenemos que checar cuál es la voluntad de Dios que hagamos. Porque seguramente ya usted ha haber presentado alguna lista de peticiones para este 2026. ¿Lo hicieron o no? Cuando menos eso, ¿se hicieron sí o no? ¿No? ¿No presentaron una lista de peticiones a Dios para este 2026? No. Ni siquiera por la salvación de su suegra. ¿No? ¿No? Nada. Hay que pedir porque el que pide, recibe. Bueno, pero a veces a inicio de año se presenta una lista de peticiones y todas esas peticiones no están centradas solamente en uno, para satisfacción de uno mismo. No piensa uno en el reino de Dios, no piensa uno en la salvación, no piensa uno en extender el reino de Dios, sino que piensa en uno mismo. Bueno, el pueblo de Israel le pasó algo parecido. El pueblo de Israel, por su rebelión a los mandatos de Dios, vinieron los babilónicos a través del rey Ciro, cautivaron al pueblo de Israel, se los llevaron presos por 40 años, y después de todo ese tiempo, resulta que ellos regresan. Dios toca el corazón de Ciro, el rey Ciro, y vuelven a Jerusalén. Y cuando volvieron a Jerusalén, ¡ay, qué bueno que ya regresamos a nuestra tierra! Y entonces dice ahí en el versículo 4, dice, es para vosotros tiempo. A ver, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Quiero que vean ustedes, ¿en dónde estaban centrados el pueblo de Israel? A ver, lea el texto. En ellos mismos, en sus bienes, en sus casas, en su bienestar. Tenían una casa y no quedó conforme con la casa. Pero le falta un adornito, pero le falta esto. Y le ponemos cuanto podamos. Porque pensamos en nosotros. Hay cosas que ni siquiera las necesitamos y las compramos. Lo que yo les he dicho, de que decía una ancianita, decía, en Walmart había comprado un juego de tacitas que llevaba, la ancianita iba delante de mí, y de pronto voltea y se sonríe. Y yo le sonrío, y le dice, ¿qué crees, señor? Compré esas tacitas, algo que ni las voy a usar. A lo mejor me muero antes. Dice, pero uno piensa que lo necesita. Dice, a lo mejor yo ni los use, pero no las va a llevar. Y así hay cosas que a veces compramos que nunca las usamos. Y lo digo yo por experiencia. El otro día me pidieron unos apagadores de luz. Y dije, bueno, pues ahí están los contactos, el que pongo, el que los llevo. Cuando llegué, el ingeniero que me dice, sí llega el cable al contacto, entonces ya no lo vamos a poner. Y ahí se quedó, y ahí está. De pronto veo, está cuidado esto. Quién sabe si se use. Pero así hay muchas cosas que compramos que no usamos. Bueno, los israelitas estaban así. En el libro de Ageo, quiero que vean el versículo 5. Después de que les dice esto, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuche bien esto, subraya la palabra meditar.
¿Qué cosa es meditar? A ver, recuérdenme. ¿Qué dice? Meditar. Meditar es algo, repetir en nuestra mente algo. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Le agrada a Dios esto? ¿Estoy haciendo conforme a lo que Dios me ha enseñado en su palabra? Por eso Él dice, a ver, mediten. Ustedes tienen casa, se han ocupado de lo material, ustedes han edificado casas hermosas, las han adornado. Pero mi casa, dice, mi casa está sola. Mi casa está abandonada. El templo lo habían destruido los babilónicos a conquistar Israel. Y esa casa sí la dejaron, ellos se ocuparon de lo suyo, de lo suyo. Dios, a ver quién le hace una casa. Ahí su casa estaba abandonada, arruinada. Y por eso le dice aquí, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué tenemos que hacer en este 2026 si queremos que nos vaya bien? Meditar. Tenemos que meditar bien en nuestros caminos, dejar de ser egocentristas, ver cuánto de mi vida estoy invirtiendo en Dios. Jesucristo lo dio todo por nosotros. ¿Cuánto tenemos que dar por Él? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? En el discipulado así viene una pregunta. El discipulado dice, ¿cuánto dio Dios por nosotros? Todo. Se entregó a su Hijo, le entregó todo su Hijo, se dio todo por Él. ¿Cuánto tenemos que dar nosotros? Todo por Él. Ay, entonces yo te quiero decir una buena nueva. Si tú te ocupas de Él, sus cosas de Él va a tener cuidado de ti. ¡Hey! Mateo 6:33, ¿cómo dice? ¿Verdad que sí? Y el contexto de ese texto dice que no nos afanemos por la comida o por la bebida, que no nos afanemos por el vestir, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Porque si Él cuida de las aves de los cielos, ¿acaso no valéis más vosotros? Dice. Así que, hermanos, meditad. Miren lo que dice. Cuando nosotros invertimos las cosas, pareciera que somos sabios. Yo no voy a la reunión porque yo tengo que trabajar, tengo que echarle ganas, tengo que salir adelante. El pastor porque no se ocupa de nada, el pastor porque no trabaja. Pero no, nosotros tenemos que echarle ganas, Bueno, miren lo que dice ahí, versículo 6, sembráis mucho y recogéis, coméis y no os, bebéis y no quedáis, os vestís y no calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco. Nosotros decidimos. Siempre les voy a decir, nadie está obligado a obedecer a Dios. Dios dijo, si quisieres. A ver, Isaías 1:19. Isaías 1:19, ¿cómo dice? A ver, si quisieres, si oyeres y quisieres, comeréis del bien. ¿Verdad que sí? No es a la fuerza. Si quisieres, dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Es voluntario. Es voluntario. Nadie está obligado. Nadie se puede. Pero dice aquí, vas a trabajar a jornal y recibes su jornal en saco. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y vuelva a subrayar la palabra, meditar. Porque eso nos tiene que ayudar a pensar, a estar replanteando durante este 2026. ¿He hecho las cosas como Dios quiere o lo estoy haciendo a mi manera? Porque luego preguntamos, ¿por qué sale esto así? Porque nosotros estamos haciendo las cosas de nuestra manera. Y dice, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Edifiquemos su casa. Usted dirá, quiere que le hagamos templo. No, ¿sabe cuál es su casa ahora? Nosotros, su iglesia. Somos su casa. Edifiquemos su casa. Y aquí vamos a encontrar algunas cosas. Edifiquemos su casa.
¿Cuál es la voluntad? Estamos viendo cuál es la voluntad. Pero ¿cómo vamos a edificar la casa? Dice la Biblia, ya que cada uno de nosotros somos piedras vivas. Eso lo dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice que nosotros también como piedras vivas ser edificados para conformar la casa de Dios. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, evangelismo. Queremos que nos vaya bien, porque Dios dice que quiere que nos vaya bien. Pero tenemos que ocuparnos en su casa. ¿Qué tenemos que hacer? Evangelizar. No evangelizamos, no compartimos. Primero anunciamos, anunciamos, la gloria de Dios la tienen que ver que tú eres pasivo, con paz, que tienes amor, que eres justo, que eres sabio. Toda la gloria de Dios, el carácter de Dios en tu vida. Pero ahora habla de su palabra, evangeliza, evangelismo. Ten amor por los perdidos. Así como alguien oró por nosotros, así como alguien nos habló de la palabra por nosotros, tengamos compasión por los perdidos. Oremos por ellos, démosle el mensaje de la palabra de Dios. No podemos nosotros ser indiferentes al dolor de la humanidad. Tenemos que anunciar y predicar la palabra. ¿Ok? Hacer evangelismo. Mire, leamos por favor el versículo 9. Dice: buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno, esto es egocentrismo, y cada uno de vosotros corre a su propia. Esto es el egocentrismo. Por eso decimos no al egocentrismo. La casa está desierta. Y yo a veces les he dicho, yo soy fiel a Dios. No, yo me esfuerzo por ser fiel a Dios. El jueves estoy acá, puntual estoy acá. El domingo puntual estoy acá desde las 9 de la mañana. Hoy llegué tarde porque mi esposa se le ocurrió hacer un trabajito y resulta que después nos ocupamos ya que llegué 20 para las 9 casi corriendo. 20 para las 10, perdón. Entonces, siempre llegamos a las 9, 9:10, 9:15, es la hora que vamos llegando nosotros. Pero le quiero decir, a veces la casa está desierta. Por si quedó calladito. La casa a veces está desierta. Seamos nosotros diligentes. Mire, dice, ¿por qué dice Jehová de los ejércitos? Miren las consecuencias. Dice: buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé. ¿Se acuerdan ustedes del judío que les decía yo? Que decía, uy, cuando el rabino había dicho de que en un momento podía quitarle todo lo que tenía. Y el rabino dijo eso y el judío dice: tengo fábricas, tengo joyerías, tengo venta de ropas, venta de telas, tengo terrenos, tengo casas. ¿Cuándo me voy a quedar sin nada? No, hombre. Dios no me puede quitar a mí nunca todo lo que tengo. Yo tengo todo para vivir. Ahora sí, como dijera el rico insensato que decía: alma, muchos bienes tienes, para muchos años come, huélgate, regocíjate. Y le dijo Dios: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, en este caso el judío decía: ¿quién me va a poder quitar todo eso? Y eso iba pensando, y les he dicho que él vivía en Turquía. Turquía es la unión entre Asia y Europa. De hecho, que parte de Turquía está en Europa y parte de Turquía está en Asia. Hay un puente muy famoso que une, vean, los que les gusta ver las novelas turcas, hay un puente que sale casi en todas las novelas, porque es el ícono de Turquía, y ahí se une Europa y Asia. Bueno, ahí vivía este rico. Y dice que cuando él se fue pensando en eso que dijo el rabino, no se dio cuenta y se extravió. Y en mero Turquía está dividido. El centro es donde pueden hacer negocio, todo, pero a la periferia está dividido. Está el barrio de los judíos, está el barrio de los católicos, está el barrio
los musulmanes, de los cristianos, y un acuerdo es para que en el centro pueden reunirse todos, en su colonia nadie puede estar. Si es judío, los judíos. Si es cristiano, los cristianos, así. Entonces, dice que se fue caminando y cuando se dio cuenta estaba en el territorio de los musulmanes y que lo apresan. La ley dice que el que se mete en el territorio del otro tiene que morir irremisiblemente. Y se lo llevaron, pero le dijeron al jefe de los musulmanes: este es el dueño de la fábrica, de la joyería, del negocio de ropa, todo. El rey no tiene un montón. Entonces, ¿qué te parece? No lo matamos, mejor que nos dé su patrimonio. Y se lo plantearon y él aceptó todo, firmó y dice: no, pues ahora sí, lo libraron. Y él se fue a pensar, dice: cierto, tenía razón Dios, en un momento lo puede quitar, en un momento. Nunca pensemos, no, yo tengo tanto que Dios no, Dios no lo puede quitar en un. Fíjense, hay un hermano que le voy a platicar, esto fue real. Compró un Jetta último modelo, precioso coche. Y decía: no, hombre, con esto, ¿quién me alcanza? No, con esto yo vuelo y no sé qué tanto más. Bueno, está bien. Y decía: nadie tiene un coche como yo. Aquí, la zona, es del superlujo, está equipado, lo tenía un ricachón. Bueno, está bien. Un día, en ese coche, que tanto decía que nadie tenía uno como él y todo, de pronto en una curva se salió, se fue a meter adentro de la casa y se acható tanto, se acabó prácticamente todo, salió vivo por pura gracia de Dios. Y se acabó el coche, ahí lo tiene en su patio, está un montón de hierro retorcido. Decía: ¿quién tiene un coche como yo? Nadie, mira, y jactándose, en un momento se hizo hierro. Así son las cosas materiales. Por eso no nos enfoquemos en eso. Mejor no seamos egocentristas. Mire, quiero que vea el versículo 10, porque quiero que ponga mucha atención al versículo 10 de Ageo. Dice: por eso se detuvo de los cielos sobre nosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. ¿Dios puede quitarle el trabajo? Así. Me hablaba una persona apenas, pues ya tenía un trabajo seguro, holgado, le iba muy bien. De pronto me dice: ¿qué crees? Lo perdí todo. Hermanos, así es. Por eso tenemos que reconocer a Dios. ¿Por qué no enfocarnos en lo espiritual y no tanto en lo material? Dice la palabra en el versículo 12. Vamos rápidamente porque quiero compartir algunas cosas. Dice ahí: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadar, somos sacerdote, todo el resto del pueblo, la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo que le había enviado Jehová su Dios. Y ¿qué cosa? Dios quiera y nosotros temamos a Dios, que no lo tomemos con ligereza. Puede ser que se imagine: pero se le ocurrió. ¿Sabe qué? Le pedimos a Dios, oramos a Dios. Como yo les digo, a lo mejor es jactancia mía, pero yo les digo: puedo enseñarles el pasaje de la Biblia que quiero. Pero cada fin de semana yo oro a Dios y le pido a Dios: Señor, ¿qué voy a darle al Señor? ¿Qué palabra tengo que dar? Porque yo tengo que tener cuidado qué es lo que le voy a decir, porque finalmente son almas que son eternas. Y una enseñanza puede determinar a dónde va a pasar la eternidad. Dice que nosotros tenemos que anunciar las virtudes de Dios. Quiero que vayan al libro de Mateo 16:15. Entonces vamos a ver el evangelismo. Dice: vayan por todo
el mundo. A ver, Marcos 16:15, Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por favor, yo quiero que recuerde esto. Tenemos que predicar en este año, ocuparnos de la casa de Dios. Dejar de pensar solamente en nosotros mismos. No hacer lo que hicieron los discípulos. Jesús les enseñaba acerca del reino y ellos decían, ¿y en nuestro reino cuándo lo vas a restaurar? No. Somos reyes y sacerdotes para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces vayamos y prediquemos ahora el Evangelio a toda criatura. Aquellos que no conocen de Dios, dice, y les digo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Haced discipulado. El discipulado de Mateo 28:19 dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, estamos hablando de qué nos vamos a ocupar, iglesia, para qué existimos, cuál es el propósito que estamos. Si Dios nos hizo reyes y sacerdotes, es para que anunciemos sus virtudes. Ahora bien, una vez que nosotros predicamos el Evangelio, somos iglesia, ahora tenemos que ocuparnos de algo. Rápidamente vamos a ver la unidad del cuerpo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2 al 7, dice aquí, con toda humildad, dice, y mansedumbre, soportándonos unos con otros, con paciencia, los unos a los otros en amor. Tenemos que buscar la unidad, no solamente evangelizar, no solamente discipular, busquemos, trabajemos por la unidad del cuerpo de Cristo. Quizás yo no lo fomento, quizás yo no lo hago, pero hermanos, busquémonos, visitemos, conozcamos, convivamos unos con otros. Dice aquí, soportándonos con paciencia. A lo mejor sabe que es difícil el carácter de alguien, bueno, vamos a ayudarle. Dice aquí, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad del cuerpo de Cristo. Deje de estar pensando en usted mismo nada más. Pensemos en todo. Cada uno puede aportar. Es una bendición porque todos tienen dones, talentos diferentes que pueden ayudar a la mutua edificación. Tenemos que estar dispuestos a manifestar el reino de Dios, pero de esa manera, en unidad. Yo pensé que iba a decir amén. ¿Sí? Hechos 2:42 dice así, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Esto yo lo estoy inventando, está en la palabra. ¿Cómo perseveraba la iglesia? En comunión, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. Dice, y en las oraciones, reúnanse en las casas durante este año, inviten a otros, hagan oración. Ocúpense de la casa de Dios. Les dije, no estoy hablando de un templo. En aquel entonces, el ejemplo que tomamos, ya que fue un templo que estaba abandonado. En este caso, hablemos de la comunión como hermanos. Busquémonos. Invíteme a su casa. Hey. Amén. Invita al hermano que no le cae muy bien. Yo voy a el primero que no me cae bien lo voy a invitar. Cheque, si lo invito hoy, ya solo sé que no me cae bien. Bueno, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice aquí, entonces las iglesias tenían paz por todo Judea y Galilea y Samaria y eran edificadas andando en temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué hermoso es buscar eso, hermano. Trabajemos en ello. Dice, eran edificadas andando del temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas por el Señor. Vamos a practicar esto, no solamente que lo conozcamos.
ocupémonos de ello. Tenemos que edificar a la iglesia, hermanos. La edificación de la iglesia. Quiero que vean en el libro de 1 Corintios capítulo 14 versículo 12, dice así: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar. Todos tenemos dones, todos, cada uno. En el versículo 7 dice, 1 Corintios 12, 7, dice que cada uno de vosotros tiene dones. Bueno, dice, úselos para edificación de la iglesia, procúrelos, procure abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nadie es tan completo que no necesita del otro. Todos necesitamos unos de los otros. Todos necesitamos uno de los otros. Porque dice Pablo, dice que la oreja necesita de la mano, la boca del pie, todo. Porque somos un cuerpo. Ministremos esto, empecemos a vivirlo, empecemos a practicarlo. La edificación de la iglesia es muy importante. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19 dice así: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua. Sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Usted no sabe, pero a veces uno piensa, ¿y aquel qué me puede aportar? ¿Qué puede ser? A veces una palabra, una actitud nos edifica, nos bendice. Porque si somos obedientes, hermano, de quien menos esperamos, esa persona nos puede edificar, nos puede bendecir nuestras vidas. Así que trabajemos en ello. El versículo 20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. No destruyas, mejor edifiquémonos mutuamente. Sirvámonos unos a otros. Después de la edificación, sirvámonos unos a otros. Ya vamos a terminar, no se desespere. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. En nuestro servicio unos a otros, servimos a Dios. Usted siempre ha oído, somos siervos de Dios, sirvámosle a Dios. Bueno, pues aquí está nuestra gran oportunidad de ser siervos de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministre, sirva a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. Nadie puede decir, es que yo no tengo talento, yo no tengo don, yo no sé cómo servirle al Señor. Da el paso y vas a ver cómo Dios va a confirmar qué es lo que te ha dado, en qué puedes edificar el cuerpo de Cristo. Así que yo te animo en el amor de Cristo, podamos tomar en cuenta estos consejos. Vuelvan a Isaías capítulo 3, versículo 10. Isaías 3:10. Recuerde esto, decida al justo. A ver, tú le vas a decir al justo. ¿Será que junto a ti hay un justo? ¿Sí? Bueno, dile al justo. Dile al justo. ¿Qué le vas a decir? Que diga bien. En este 2026 te va a ir bien. Díselo. Ahí empezamos a activar nuestros dones. A ver. En este 2026 te va a ir bien. Porque comerás de los frutos de tus manos. Te va a ir bien. ¿Amén? Amén. Ok, entonces, esta palabra quiero que la tome, la reciba en el nombre de Jesús. Este 2026 nos va a ir bien. Pero si somos obedientes, si creemos a la palabra y hacemos lo que Dios nos dijo, nos va a ir bien. Está garantizado, ¿no? Porque Dios es fiel, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Habló y lo ejecutará. Amén. Entonces, bien, Señor, te agradecemos. Te agradecemos porque es tan excelso lo que es tu voluntad, que solamente tú lo puedes dar a entender para que mis hermanos lo puedan comprender, Señor. Que no solamente sea un aprendizaje, sino que lo entiendan, lo comprendan, para que lo vivan, lo manifiesten. Señor, seremos personas minuciosas en lo que nos has hablado. Esta palabra la guardaremos en nuestro corazón durante este año. Oh Dios, gracias porque nos has constituido reyes y sacerdotes.
Gracias porque nos has ceñido de tu Espíritu Santo, nos has habilitado, nos has capacitado por tu pura gracia, Señor. Solamente esperas que nosotros seamos obedientes a tu palabra. No permitas que nos pase lo del pueblo de Israel, que se centraron en ellos y estaban abandonando tu casa. No lo permitas, Señor. Permite, oh Dios, que nuestro rostro se vuelva a ti, que busquemos tu presencia, que busquemos la llenura de tu Espíritu Santo, que busquemos de la unción, que la vida abundante que veniste a impartir fluya en cada uno de mis hermanos. Manifieste tu gloria, manifieste tu poder donde quiera que vayan, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias, Señor, porque tú seas glorificado. La justicia, el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre lo manifestarán, mis hermanos, donde quiera que se paren. Tu gloria será dado a conocer a través de cada uno de mis hermanos. Y, Señor, muchos lo verán y creerán, porque el Evangelio es verdad en cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.